todos. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Esta es de hecho, es nuestra primera sesión del año y la vamos a iniciar con una sesión especial con unas muy buenas amigas y muy conocedoras de la región del país y de la región de América Central. Hoy queremos empezar el año tratando de conversando un poco sobre cómo las calificadoras de riesgo soberano y las firmas que se dedican al análisis de la coyuntura política en la región valoran Costa Rica, vernos un poco en ese contexto regional, qué aspectos, por ejemplo, han incidido en ese fenómeno o proceso que hemos tenido en los últimos 12 meses de una mejora, digamos, en la calificación, en este caso en la calificación de riesgo soberano, ¿verdad? Y yo diría que también en la percepción externa del país, por lo menos desde el punto de vista financiero. Yo no sé si tal vez puede sonar un tanto exagerado, pero en los últimos meses, y creo yo producto del esfuerzo que se hizo en materia de ajuste fiscal desde varios años atrás y sobre todo los frutos de ese proceso de ajuste hay en los mercados internacionales, en los operadores de los mercados de deuda, y hay un cierto interés renovado, digamos, y una mejora en la percepción y en el interés por el país. Y parte de eso está asociado justamente por el trabajo que hacen las firmas en donde Risa y Lisa laboran, ¿verdad? Que es dar orientación y dar, digamos, puntos de referencia para poder hacer ese distinto análisis entre los países, ¿verdad? Entonces, por eso hemos invitado hoy a dos amigas, digamos, a Risa Grace Cargo, es directora de Eurasia, que es una firma de análisis de riesgo político. Yo me atrevería a decir que probablemente la más importante que hay a nivel global y además una de las más interesantes en sus análisis y en su enfoque. Y luego también otra conocida de ustedes, porque también ha estado con nosotros varias veces, Lisa Sinneler, que es directora gerente de Standard Poor's y es la persona encargada de nuestra calificación de riesgo soberano por parte de Standard Poor's. Entonces, la verdad estoy encantado de tenerlas hoy en esta mañana, ¿verdad? Muchísimas gracias por acompañarnos. Sé que son días complicados, además muy fríos en el hemisferio norte, pero vamos a tratar de agregarle un poco el calor del enfoque político económico del trópico, aquí en este caso de Costa Rica. Para empezar, ¿verdad? Me gustaría un poco, quizás, teniendo una valoración de ustedes acerca un poco de cómo ubicar a Costa Rica en sus diferentes ámbitos en el contexto regional, digamos. ¿Cómo podríamos ver la evolución de la calificación de riesgo soberano costarricense en el contexto regional? Digamos, ¿cuáles han sido los elementos que dirías, en este caso, Lisa, que han incidido más en la evolución reciente de esta calificación? Y luego un poco también cómo se percibe o cómo se percibe el elemento político, ¿verdad? Externo, ¿verdad? También en el contexto regional, en una región que ha estado pues no pasando sus mejores momentos, digamos, pero que en general es también, y además siendo lo político, uno de los rasgos que han sido históricamente más sólidos en el caso de la economía costarricense. Entonces ahí, después de Lisa, le pediría a Rita que nos hablara un poco sobre ese tema. Y no sé si, de nuevo, bienvenidas y bienvenidos todas y todos a esta sesión especial del programa Costa Rica Perspectivas Económicas y Políticas. Así que, Lisa, perdona, si quieres compartir, ¿verdad? Sí, voy a compartir. Voy Okay. a empezar con algunas láminas. Necesito hacer share. Un momento, sí. Okay. Sorry, I was sleeping. Share, aquí está share. Okay, creo que está bien. Ya estamos viéndolo, exactamente. You are. ¿Sí? Sí, ya por lo menos perfecto. está Yeah, no, empezando. no lo veo aquí. Estamos viendo Percibes. estamos viendo tu pantalla. Tenés que ponerlo Okay, now tenés que it's okay, poner perfecto. Yeah, okay, exactamente. perfecto. Yeah, okay. Perfecto. Okay, let's do, there we go. ¿Mejor? Ahora está perfecto, totalmente. Okay, super. So, creo que Risa, si está okay con usted, ¿no? Voy a empezar más con la región y podemos cambiar a usted y después puedo regresar a la calificación específicamente con más detalle de Costa Rica y puede entrar en Costa Rica. ¿Está bien? Un back and forth mejor? Sí, perfecto. Okay, super. Okay. So, para empezar, muy importante notar
¿qué es la calificación? Refleja la habilidad y voluntad de un gobierno. Aquí estamos hablando sobre gobiernos soberanos, ¿no? Gobiernos centrales para pagar su deuda completamente y a tiempo, ¿no? Es una idea de un probabilidad de default, ¿no? Pero no es nuestra opinión, no es una recomendación, ¿no? De comprar un bono, cualquier otro tipo de título, ¿no? Y no damos consejos a un gobierno, ¿no? Podemos reflejar, ¿no? En cómo varios políticos pueden impactar, si tiene un impacto en la habilidad o voluntad de pagar de deuda, pero no estamos no somos el FMI y dar consejos específicamente, etcétera, ¿no? Y todas las calificaciones son relativas, ¿no? En nuestra escala global. Ok. Estas cifras son de hacia casi, creo que al principio de diciembre, y muestra un sentimiento mezclado, ¿no? En el sentido de tenemos más upgrades, ¿no? Mejoras aquí, barra de azul clara, que son mayor que los downgrades, la barra azul oscuro. Pero las perspectivas negativas, esta línea, aquí, de, I don't know, brown, marrón, es mayor de las perspectivas positivas, la línea amarillo, ¿no? So, para mí, mezcla este ambiente complejo, ¿no? Y en las palabras del jefe del Grupo Soberanos, cuando publicamos en diciembre nuestra visión para este año, se llama Mixed Feelings, ¿no? Sentimientos mezclados, ¿no? En el sentido del, tenemos un mundo global muy complejo, riesgo geopolítico muy alta, una desaceleración en crecimiento. En balanza, tuvimos más upgrades el año pasado y por aquí, por ejemplo, en comparación con downgrades, pero nuestra visión en este ambiente, el peso de la deuda es mayor en comparación con pre-pandemic, a pesar de una caída en el nivel de la deuda en varios países, no incluyente los países avanzados, pero el nivel de la deuda es grande y la presión sobre la carga de interés también es importante, ¿no? So, es un mundo, con señales mezclados en sus palabras, ¿no? En el año pasado, y aquí tiene a la derecha las perspectivas positivas y negativas en la región de América Latina, ¿no? Y no es no es clara exactamente, pero ese es solamente para América Latina, ¿no? Y tenemos ahora, dice aquí 2 outlooks positivas, refleja el principio de diciembre, ahora tenemos solamente 1 perspectiva positiva porque subimos la nota de Brasil en diciembre y no está aquí. So, la balanza es aún más negativa ahora porque también recientemente cambiamos la perspectiva de Ecuador a negativa. So, sin duda, hay más perspectivas negativas en la región en este momento y es similar, probablemente ahora es más o menos similar a perspectiva en IMEA también, ¿no? Aquí es un resumen muy denso y puedo enviar las láminas después también, pero tenemos, aquí una cifra sobre el mundo, ¿no? Con perspectivas negativas
menor, como mencioné, hacia el principio de diciembre, y una mejora en comparación con los años recientes, pero también tenemos estas, señales mezclas, ¿no? Aquí tenemos los rating changes del año pasado. Tuvimos 10 bajas en calificación en el mundo, en nuestra universe, en el mundo de más de 130 soberanas, 10 bajas, y aquí dice 16 mejoras, pero no incluye Brasil, que fue 17 en realidad hacia al final de diciembre, ¿no? Y notablemente, y porque es una razón por qué estoy aquí hoy, tuvimos 2 upgrades de Costa Rica el año pasado, en febrero y también en octubre. Y voy a charlar más sobre esto después de esta introducción. Costa Rica, su calificación subió 2 veces de un nivel muy baja. Y este es otro punto muy importante, ¿no? La mayoría de las calificaciones en el mundo son grado de inversión, y la mayoría, la categoría con más peso es triple B. Pero la región y el mundo tiene varios desafíos. No tenemos un base case de una recesión en los Estados Unidos, pero tenemos tenemos la percepción de un ritmo de crecimiento baja este año y el año que viene, con un riesgo, sí, de recesión, pero no tenemos en nuestro base case. Preguntas sobre el Fed Policy, parece que va a cortar a mitad de ese año, etcétera, pero la tasa de intereses en el mundo, en los Estados Unidos en particular, y los países avanzados, aún están mayor en comparación con años recientes. Y este implica presión en carga de deuda, por ejemplo. Tenemos sin duda un momento muy delicado y difícil en un ambiente geopolítico, ¿no? Y inflación menor, pero con inercia. Tenemos muchísimas elecciones en el mundo. Para nuestro mundo de calificaciones soberanas, 60 en el mundo este año. En la región tenemos DR, El Salvador, México, Panamá, Uruguay y los Estados Unidos, ¿no? Como mencioné, hay menos espacio fiscal para enfrentar, para manejar en el mundo con un nuevo shock. Eso es un problema. En la región, en comparación con otras partes del mundo, el nivel de crecimiento es bajo. No es en el caso de Costa Rica, eso es un strong point para Costa Rica, pero en casi más de la mitad de los países tenemos ritmo de crecimiento menor en comparación con sus pares. Y ya tenemos tensiones sociales por varias partes de la región. Nuestras proyecciones para crecimiento en las grandes economías en la región este año es una deceleración. Puede ver desde el final de la pandemia, menos de 1% en medio por este grupo este año, y una mejora en los años que vienen refleja este mundo con una desaceleración en los países avanzados. Aquí tenemos las calificaciones en la región. Solamente una perspectiva positiva, Barbados, nivel muy baja de calificación, y tenemos perspectivas negativas en 3. Y la mayoría de los países en la región son grado especulativo, no son grado de inversión. ¿Qué más por aquí?
creo que podemos charlar sobre México un poco si quiere. Y tenemos los tres. Brasil, elevamos la nota en diciembre después de la aprobación de la reforma tributaria, muy importante en nuestro punto de vista, a pesar de sus efectos en el long term. Y tenemos una calificación muy baja en Argentina, cerquita de una posibilidad de default. Sin duda, ese cambio en el gobierno es muy importante para la calificación, y las elecciones en México también importante en el futuro para la calificación. Y creo que voy a parar aquí y stop sharing para que Risa pueda charlar sobre la región y puedo continuar después. Risa. Perfecto, gracias Lisa y gracias a todos. Buenos días. Es un placer estar participando en este evento con dos amigos, José Luis y Lisa. Pienso que la presentación o los comentarios iniciales de Lisa son como algo muy complementario a mis comentarios sobre el mundo geopolítico y algunas tendencias que vemos en la región para este año. Como Lisa ya mencionó, obviamente estamos en un momento de incertidumbre geopolítico enorme en el mundo, con un conflicto en el Medio Oeste, la guerra de Rusia y Ucrania, y también las tensiones entre los Estados Unidos y China. Y dentro de este contexto, América Latina también tiene sus propios problemas, y en particular una continuación en muchos países de la región de una población o votantes muy frustrados con sus gobiernos. Y en un contexto del crecimiento bajo que Lisa ya mencionó, en varios países precios todavía altos, aunque la inflación en general está disminuyendo, y servicios públicos de muy mala calidad. Estas dinámicas en la mayoría de los países en la región están generando como un ámbito de como frustración dentro de la población, y la mayoría de los líderes en la región están sufriendo de un nivel de apoyo popular muy bajo. Y lo que vemos en general es que los presidentes en la región pierden su nivel de apoyo popular muy rápidamente en este contexto, y están en general experimentando una luna de miel muy corto. Eso también significa que varios líderes en la región tienen poca capacidad para avanzar con sus agendas. Pensando sobre los como intereses de mis clientes que son inversionistas, eso puede ser algo positivo en países que tienen líderes de la izquierda, porque ellos no tienen la capacidad de avanzar sus agendas más radicales. Así que es algo un poco positivo. Y algunos ejemplos ahí son Colombia, bajo el presidente Petro, Chile, con sus dos procesos fallados o fracasados para renovar su constitución, y un poco en Brasil también. Como Lisa mencionó, tenemos, es un ciclo global de elecciones este año, y las elecciones en la región son un poco distintas en el sentido de que la mayoría de los presidentes o sus partidos que van a enfrentar elecciones este año tienen buenas condiciones para ganar, que es algo muy raro. Y estoy pensando en El Salvador, que tiene elecciones en febrero. Obviamente el presidente Bukele va a ganar reelección muy fácilmente. En México, donde el sucesor de Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum, también es la favorita muy clara. Abinader en la República Dominicana, y Venezuela por razones distintas. Tal vez el único en que vemos una demanda para el cambio muy fuerte es en el caso de Panamá, pero el resto son como elecciones
elecciones interesantes y nuevamente como un poco como outliers, pensando en las tendencias recientes y la capacidad de otros gobiernos en la región para buscar, para ganar reelección en los próximos años. Aparte de eso, pensando un poco más en tendencias regionales, pensamos que después de varias elecciones que terminaron con presidentes de la izquierda, ya estamos viendo algo de como una tendencia hacia la derecha, y pienso que la victoria de Javier Milei en Argentina es un caso claro. Pero también pienso que las preocupaciones populares en la región sobre el tema de seguridad es algo que también puede beneficiar candidatos de la derecha en los próximos años. El tema de seguridad es algo que ha convertido en un problema político y una preocupación popular en varios países de la región, en particular en la región andina. Obviamente Ecuador hoy en día está enfrentando una crisis de seguridad sin precedente, pero también es una preocupación de votantes en Chile, en Colombia y Perú. En Centroamérica, las altas la alta aprobación de Bukele se debe a su manejo de la situación de seguridad, y vemos también en la región otros líderes intentando de como replicar las políticas de seguridad de Bukele, y pienso que es una tendencia que vamos a ver en varios países y en el próximo ciclo de elecciones. Aparte de las elecciones, quiero mencionar algunos aspectos como geopolíticos y externos que podría afectar a la región. Obviamente, la economía de los Estados Unidos es algo súper importante para la economía de la región, y no ha sido tan mal que ayuda a la región. Otro aspecto que puede beneficiar a la región es esta tendencia de nearshoring, las tensiones entre los Estados Unidos y China, y yo pienso que eso es algo muy bien positivo para México y Centroamérica en particular. Aparte de eso, tenemos las elecciones en los Estados Unidos, y yo pienso que la retórica de la campaña, en particular por el lado de Donald Trump, pero también tal vez por el lado de Biden, va a enfocar mucho en el tema de México y tal vez en Centroamérica debido a la importancia del tema de migración en nuestras políticas domésticas. Yo pienso que las preocupaciones sobre inmigración por parte de la Casa Blanca también van a impulsar políticas tal vez más flexibles o generosas por parte de Biden hacia países en la región. Ya vemos algo, eso en el caso de Venezuela, con más como engagement o cambios en la política hacia Venezuela, y también puede afectar un poco cómo la Casa Blanca maneja las relaciones con otros países y en particular en México, en Centroamérica. Habiendo dicho eso, yo pienso que las políticas, en cualquier caso, si Trump gana o si Biden gana, no veo tantos cambios importantes en términos de sus políticas hacia la región. La verdad es que pienso que la región no va a ser una prioridad para cualquier de los dos, pero en el caso de Trump, podría imaginar un escenario como algo como lo que vimos en su primer mandato, en que tiene un enfoque muy fuerte en el tema de inmigración, y tal vez una política muy transaccional con los países en la región, y relacionado a este tema. Tal vez termino mis comentarios iniciales ahí. Lisa, si quieres enfocar un poco en Costa Rica y después yo puedo hablar sobre las políticas de Costa Rica en este contexto. Gracias. Ok, super. Ok, so voy a
reshare. ¿Cómo se dice? Ok. Creo que está empezando, ¿no? Ujú. No sé si está o no. Estamos viendo tu pantalla normal. Habría que poner presentación. Perfecto, ok. Presentación. ¿Está bien? Ahora. Ahora sí, perfecto. Perfecto, ok, super. Ok. So, como mencioné, y José Luis mencionó en el principio, hicimos 2 upgrades en el año pasado para Costa Rica. Eso refleja, en nuestra opinión, un cambio importante en la política, el desempeño, en comparación con durante los años anteriores y durante preguntas durante pandemia y todo, ¿no? Es importante enfatizar, la calificación era baja, ¿no? Ujú. Durante la pandemia a B con perspectiva negativa, ¿no? Hicimos un downgrade en junio 2020 a B negativa, después de varios años de bajas. ¿Y por qué esas bajas? En general, deterioración en la política fiscal, ¿no? Un incremento en la deuda, nivel de déficit mayor y falta de respuesta por parte política en cambiarlo suficientemente, ¿no? Y durante la pandemia hubo cuestiones, preguntas sobre posiblemente cambios con ministro de Finanzas y dónde va la política y el manejo de la deuda y dificultades en acceder en los mercados globales, ¿no? En términos de emisiones de deuda, etcétera. Cambió esta perspectiva en nuestra opinión. Una mejora empezó en 22 y cuando revisamos la perspectiva de negativa a estable, después de avances con el FMI, por ejemplo, en el programa y en aprobar y empezar a aprobar varias implementaciones, por ejemplo, y avanzar en la reforma del cambio en el régimen de empleo público, etcétera, pero fue, en nuestra opinión, poco a poco, ¿no? Y hubo una mejora en las cuentas fiscales, pero también, en nuestra opinión, preguntas sobre la sostenibilidad, ¿no? De esta implementación, ¿no? Y con un bounce, con una mejora en crecimiento, por ejemplo, durante el 21, ¿no? Con ¿cómo se dice? La mejora en crecimiento después del pandemia y todo. Sus señales para nosotros no estaban completamente claras. Pero el año pasado, en febrero, subimos la nota, ¿ok? Tuvimos otro año, 22, no solamente 21, en una mejora en las cuentas fiscales y una superávit primaria, ¿no? Y avances en las discusiones con el FMI, ¿no? Muy importante, al final de 22, la Asamblea Nacional aprobó la habilidad de accesar los mercados globales con un multi-year borrowing authority. Y con los avances en las cuentas fiscales y la probabilidad de emitir bonos en los mercados globales,
la combinación, fluidez en acceso al mercado, para nosotros reforzó una mejora en la perfil de calificación y subimos la nota en febrero, ¿no? Al mismo tiempo, tuvimos los señales de crecimiento, no solamente un bounce del pandemia, pero una mejora en las perspectivas de crecimiento al margen que probablemente tiene que ser a nearshoring, ¿no? Y durante el año 23, ¿no? Hacia octubre, con mayor señales y desempeño fiscal, con mayor señales con ritmo de crecimiento y mejora importante en las cuentas externas con menor nivel de deuda externa en comparación con su base de exportaciones. El perfil mejoró y para nosotros subimos la nota a B- en octubre. So 2 upgrades al año pasado. Y para una mejora más en el futuro, ¿no? Y tenemos perspectiva estable, muy importante enfatizar esto, ¿no? So hay el riesgo a la mejora es lo mismo a la baja, ¿no? Pero para conseguir un upgrade, más una historia de implementación, ¿no? En las cuentas fiscales es muy importante. ¿Por qué? El nivel de deuda y la composición de la deuda y el peso de la carga de interés es el punto más débil en la calificación. So, necesitamos más un track record, incluyente con los cambios en la regla fiscal, ¿no? So, ese es muy importante para una mejora en la calificación, nuestro punto de vista, más un track record con menores déficits, por ejemplo, y una caída en la deuda. También el beneficio de crecimiento puede ser muy importante también. Como mencioné, el ritmo de crecimiento en Costa Rica es muy sólido, mejor en comparación con otros países en la región. Pero en comparación con países, por ejemplo, en Asia, y muchísimos países emergentes en Asia tiene un nivel de crecimiento mayor en comparación con sus pares. Costa Rica no tiene un mayor en comparación con su nivel de PIB per cápita, ¿no? Es exactamente en este rango, pero una posibilidad en el futuro más, un track record aún más robusto, ese puede tener un impacto, por ejemplo, en la calificación favorable. Riesgos a la baja, sí tenemos cambios, una deterioración en la implementación fiscal, muy importante, que puede poner en riesgo el manejo de la deuda, ¿no? Y no es nuestro best case, pero este es un ejemplo de riesgos a la baja que podemos poner en la mesa. Aquí puede ver los assessments individuales de las componentes de la calificación institucional, económico, externa, fiscal, política monetaria, etc. Y el punto más, la parte más débil, como mencioné, es la área fiscal. Es el nivel de deuda, composición, etcétera, y el nivel de los déficits. So, una mejora en este área sería importante para una mejora en la calificación. En comparación con otros países en la región y también en América Central, su institutional assessment es mejor en comparación con otros países, por ejemplo, Nicaragua, Honduras.
Es interesantemente, es el mismo con Guatemala y puede una comparación en los dos. En nuestra opinión, los puntos muy importantes en Costa Rica, su democracia, con muchísimos checks and balances, etcétera, nivel de corrupción baja y todo. Y falta de conflicto social muy importante, pero y otros países en la región América Central no tiene este tipo de fortalezas, pero la debilidad en Costa Rica es esta parte de una fragmentación en el Congreso que una implicación ha sido un progreso muy despacio para corregir las cuentas fiscales, ¿no? En esa parte pesa en la calificación y en el assessment institucional, nuestro punto de vista, en comparación con otros países en la región y incluyente en América Central, ¿no? Quickly, estoy tratando de avanzar. No. Okay, let's see. ¿Puede escucharme? Sí. Okay. Sí, Yeah. ahí te Okay, escuchamos. perfecto. Ya Okay. cambió. Perfecto. Okay. Y otra parte, en comparación con otros países en la región, el nivel de PIB per cápita es mayor en Costa Rica. Implica una flexibilidad en su economía más fuerte, en nuestro punto de vista. Y tiene esta oportunidad fantástico en este momento para tomar avantaje de la situación de nearshoring. Tiene open economy, ¿no? Ahora, y tiene estos vínculos, y en nuestro punto de vista, es un momento perfecto en este momento para, por ejemplo, para Costa Rica, para el mundo y las necesidades del mundo en esta parte son complementarios a Costa Rica. Y sin duda tiene su lado de turismo y todo, ¿no? Y por aquí puede ver la diferencia en esta flexibilidad, en el sentido de riqueza en la economía. Y en esto, nuestra opinión, este nivel de per cápita PIB puede dar más flexibilidad teóricamente, ¿no? Para pagar su deuda. Ese es un punto, un fortaleza en la calificación de Costa Rica. ¿Qué más? Aquí, y cuentas externas, muy importante también, como mencioné, una mejora, aquí puede verlo en las cifras, una caída en nuestra estimación de la deuda externa también implicó una mejora en la calificación. Pero puede ver que Honduras y Guatemala no tienen un nivel de deuda externa aún mejor. Sí, puede charlar sobre otras debilidades por ejemplo, en la calificación de Honduras, pero ese es una fortaleza. Es importante recordar que la calificación es una mezcla de varias puntos muy importantes, ¿no? Y las cuentas externas son una fortaleza en estos dos países también. Cuentas fiscales, ¿no? Una mejora muy importante y en comparación con años recientes, pero ya Costa Rica ya tiene una necesidad de un progreso aún más, ¿no? Y puede verlo en sus déficits fiscales, una mejora, pero ya están en el rango de 3% del PIB por nuestro punto de vista, más o menos,
y en Guatemala son menores. Y también en Guatemala, por ejemplo, el nivel de deuda es una fracción en Costa Rica. Casi más o menos 60 en Costa Rica, menor de 20% del PIB en Guatemala. Y la composición, por ejemplo, en la deuda en Honduras más, con más oficial es una mejora también. En otro lado, deuda en El Salvador, la deuda en El Salvador grande, etcétera, implica su calificación en B-, ¿no? Muchísimo, una peor en comparación con Costa Rica. Pero la carga de la deuda aquí, como mencioné, es un tema muy importante para Costa Rica. Y la continuación de una caída en los déficits importante para reducir el tamaño de la deuda, para reducir esta carga del peso de la deuda, por ejemplo. Pero hay otros países, y Dominican Republic tiene esta carga también difícil, y tiene su calificación a B, ¿no? Y tiene en esta parte, tiene un perfil de deuda más similar a Costa Rica, pero su ritmo de crecimiento es mejor, aún mejor que Costa Rica. Otro punto para reforzar. Cuentas la política monetaria, creo que creemos que hay una mejora en los años recientemente con un track record, etcétera, en este lado, y poco a poco un menor nivel de dolarización. Es mayor en comparación con otros países en la región en general, pero es menor en comparación con su pasado. So aquí voy a parar para charlar con Risa y para hacer más preguntas. Gracias. Gracias, Elisa. Ok, Adelante, excelente. Elisa. Ok. Pues nosotros también tenemos una especie de calificación de riesgo político. Tenemos trayectorias políticas de corto plazo para los próximos 6 meses y de largo plazo para los próximos 24 meses. Y también tenemos en el caso de Costa Rica, los dos trayectorias en neutral, que significa, es como el estable de Lisa. Entonces, pienso que estamos alineados en nuestros pronósticos en este sentido. Dentro del contexto en la región que ya describí, yo pienso que Costa Rica parece relativamente estable y bien debido a su crecimiento sólido, el apoyo de los Estados Unidos, la posibilidad de beneficiar de la tendencia de nearshoring, las instituciones fuertes, etcétera. Pero como otros países en la región, como mencioné, Costa Rica también está enfrentando problemas crecientes relacionados al tema de seguridad, que yo pienso que es un resultado, tiene relación con la pandemia. Estamos viendo esta tendencia en la región después de la pandemia, pero también hay algunos cambios en la manera de que grupos criminales o organizaciones transnacionales de narcotraficantes, etcétera, están operando en la región, que también está teniendo un impacto importante en el contexto de seguridad regional. Las preocupaciones locales sobre la situación de seguridad son un pasivo importante para el presidente Chávez. Su apoyo popular ha caído en el año anterior hacia un nivel de 48%.
de acuerdo de la encuesta más reciente del CIEP, pero de un nivel de 60 y más en abril y antes. Y las encuestas muestran que seguridad es el problema principal en el país. Y de hecho, aunque ha sido el problema principal en el país por varios meses, está como creciendo como la preocupación principal de los votantes. Obviamente, en términos relativos, los problemas de seguridad en Costa Rica son menor que varios de sus vecinos, pero sí es un cambio importante en términos de lo que hemos visto en el pasado en Costa Rica. Y obviamente, como mencioné, yo pienso que puede ser un driver o un factor más importante en términos de la opinión pública y las elecciones que vienen pues en febrero, las elecciones municipales y después las elecciones generales en 26. Las elecciones municipales en Costa Rica son un poco, van a ser un poco irregulares en el sentido de que normalmente todos los actores políticos miran a las elecciones municipales como una especie de un midterm, ¿no? Un proxy midterm. Y para evaluar la fuerza política de todos los partidos, y incluyendo el gobierno y su capacidad de conseguir reelección en 2 años más. En este caso es un poco raro porque el partido del presidente no está participando, así que no podemos, no podemos concluir o como tener convicciones fuertes después de esto sobre las capacidades del partido del presidente. Pero en general también yo pienso que normalmente hay tal vez una exageración o sobreevaluación de las implicaciones de elecciones locales para las elecciones en 2 años más. Y honestamente, después de las elecciones recientes en Costa Rica, yo no voy a pronosticar las elecciones generales en Costa Rica hasta tal vez 2 semanas antes de la primera vuelta, porque es O unas horas totalmente... antes del cierre de las urnas. Así es. Porque es totalmente imposible. Habiendo dicho eso, yo pienso que es como una marca interesante en el mandato de Chávez, y obviamente después de las elecciones municipales, todos los actores políticos van a empezar de enfocarse en las próximas elecciones, que también puede generar más problemas en términos de la gobernabilidad. Ya estamos viendo una relación un poco menos amigable entre el presidente y el Congreso. Yo pienso que con su nivel de aprobación menor y los cálculos electorales de otros partidos, el ritmo de reforma o el momentum de reformas y la capacidad del gobierno de avanzar su agenda en el Congreso va a disminuir en el próximo año y obviamente en 26 también. Sin embargo, el pipeline de reformas económicas del gobierno no es como tan amplio o importante después de varias medidas en el año anterior y bajo el gobierno anterior también. Yo personalmente dudo que algunas de sus iniciativas, como la idea de vender bancos públicos, van a avanzar, pero sí podríamos ver algo de progreso en medidas relacionadas al tema de seguridad, porque es tan importante para los votantes. Pero aún sin reformas importantes, yo pienso que Costa Rica va a graduarse del programa exitosamente, de su programa con el fondo, y dentro de mis clientes, Costa Rica sigue como un favorito en términos de un país que, como Lisa mencionó, ya ha hecho un ajuste fiscal importante y hay una percepción en general que es un país como estable y mejorando dentro de la región.
Gracias. Muy interesante, digamos, de lo que realmente creo que ha sido muy interesante la conversación y la presentación que ustedes han realizado. A mí me quedan como dos ideas, 2 o 3 ideas clave, digamos. Voy a tomar una que Risa acaba, perdón, de mencionar, que creo que es bien importante. El tema de seguridad, por lo menos me parece que como no ha sido históricamente un elemento que en Costa Rica haya sido tensionador de la situación económica o política, le hemos estado manejando de una manera un tanto, digamos, de bajo perfil y tono. Justamente esta semana, como nuestros clientes saben, nosotros nos dedicamos a hacer proyección macroeconómica. Estábamos haciendo una revisión de nuestras proyecciones macroeconómicas de mediano plazo, es decir, de aquí hasta el año 2029 para Costa Rica, y empezamos a hacer unos ejercicios tomando niveles de gasto en seguridad de países más aproblemados, con condiciones de seguridad más complicadas, y tratando de extrapolar el comportamiento, por ejemplo, de la seguridad en los últimos meses en Costa Rica, y planteando diferentes escenarios. Y un escenario de deterioro continuado, por ejemplo, eso podría implicar en el mediano plazo para el país, según nuestras estimaciones, entre 0.25 y 0.75 menos de crecimiento del PIB en el mediano plazo para el país. Digamos, el deterioro de la condición de los temas de seguridad asociados principalmente con los costos económicos, por ejemplo, de situación de violencia o de inseguridad. Simplemente pregúntenle, por ejemplo, a las empresas multinacionales o locales lo que cuesta operar en un entorno de inseguridad, por ejemplo, como el Triángulo Norte o el norte de México, por ejemplo. Entonces, ese es un tema que creo yo que va a ser muy importante, en donde afortunadamente esa debilidad que tanto Risa como Lisa han mencionado a lo largo de sus reportes en las últimas décadas, ¿verdad?, que tiene Costa Rica, de dificultades para alcanzar acuerdos, y a pesar del entorno de conflicto y polarización que hay político entre el Ejecutivo y el Legislativo, afortunadamente creo que ahí hay un espacio para que se logren ciertos acuerdos para poder tomar ciertas medidas para contener esto. Eso es tranquilizante, porque si no caeríamos en ese ciclo que Standard & Poor's y también Eurasia han mencionado muchas veces de nuestra principal debilidad. Tenemos una democracia funcional, un track record bueno en ámbitos institucionales, pero hemos estado casi 2 décadas, digamos, empantanados o estancados en la toma de ciertas decisiones, especialmente en materia fiscal. Y la otra cosa que me parece muy interesante de lo que planteaba Lisa es el tema del track record. No sé si ustedes recuerdan ustedes, Lisa y Risa, pero también nuestros oyentes y nuestros visionantes en este momento, cuando se aprueba la reforma fiscal en diciembre del 2018, ¿verdad?, fue muy chocante para las autoridades económicas de aquel momento, ¿verdad?, el hecho que casi al día siguiente hubiera una baja en la calificación, de riesgo soberano del país, ¿verdad? Y un poco la reacción fue, pero ¿qué pasó? Es decir, logramos con mucha dificultad aprobar la reforma. ¿Por qué entonces en este momento, ¿verdad? Y creo que la frase clave en ese momento fue track record, ¿verdad? Es decir, esto es, digamos, como Santo Tomás, es decir, hay que ver para creer, ¿verdad? Y había que ver cuál iba a ser el desempeño de esa primera fase del ajuste. Entonces, otro de los mensajes clave que me parece que han planteado ustedes ahora es hacia adelante, ¿verdad? La mejora en la percepción de riesgo, y así es como lo interpreto yo, así que corríjame si lo he interpretado mal, pues mucho va a depender obviamente de que se mantenga y que se consiga más track record en mejora presupuestaria, ¿verdad? Afortunadamente la coyuntura actual, digamos, no es estar, digamos, preocupados intensamente por más reformas para poder reducir más el déficit. Yo creo que si se pudiera reducir de una manera más razonablemente desde el punto de vista financiero, y creo yo desde el punto de vista político, los desequilibrios fiscales, podríamos avanzar mucho más rápido en una mejora en la calificación crediticia, porque como decía Lisa, estas 2 mejoras que tuvimos el año pasado y este año, perdón, tienen mucho que ver con el hecho de que partíamos de una base muy baja en general. No sé si estoy equivocado, Lisa, pero recuerdo que, digamos, en sus esquemas de calificación, lo que ustedes llaman la calificación, permíteme usar el término correcto, la calificación indicativa de Costa Rica antes estaba por encima de la calificación final otorgada, porque se hacían varios castigos en diferentes componentes a esa calificación. Veo que en el último reporte ya se equilibra, digamos, la calificación indicativa con la calificación soberana. Eso lo que significa un poco es que logramos
corregir Sí. esas cosas más cualitativas que nos estaban afectando la comparación relativa con peers similares a nivel global. Eso lo que significa, creo yo, es que hacia adelante es, bueno, quizás un poco más complicado mejorar rápido, porque lo que va a significar es, de verdad, hay que hacer más track record de mejora presupuestaria y fiscal, ojalá más reformas en algunos ámbitos, ¿no? Y esto es un sentimiento encontrado que me da, ¿verdad? Vamos a ver. Siento que el entorno político actual, no sé si Risa coincide conmigo en ese sentido, es poco propicio para más reformas en esos ámbitos que se hace, excepto que en seguridad, ¿verdad? Entonces, más bien, afortunadamente hicimos lo que se hizo los años anteriores, ¿verdad? Pero el track record es la clave, ¿verdad? Estas cosas funcionan en términos de mejora de la percepción externa si se rinden resultados en los cambios que se hacen, ¿verdad? Básicamente resultados en materia fiscal o en otro caso, resultados en materia de acuerdos para poder propiciar cambios. Y creo que de verdad ha sido muy, muy interesante la presentación y la clase que nos han dado en realidad ustedes acerca de cómo entender cómo nos ven desde fuera, ¿no? Yo creo que podemos tomar algunas preguntas. No sé si tienen algún otro comentario que quieran hacer, pero podríamos tomar algunas preguntas de los participantes. Si alguna persona quisiera hacer alguna pregunta, puede hacerla a través de la facilidad de preguntas y respuestas o del chat, ¿verdad? O también podemos activarle el micrófono. Tenemos una persona que ha levantado la mano, vamos a activarle el micrófono y la cámara por si desea hacer de viva voz la pregunta. Es don Juan Carlos. Don Juan Carlos, perdón, es que no puedo ver su apellido, pero creo que ya le activamos el micrófono, don Juan Carlos. Sí, buenos días. Felicitaciones, José Luis, por el programa de hoy. Excelente la información, muy válida y uno de los aportes que me llevo es cómo nos ven desde afuera. Normalmente, pues, hace falta siempre abrir la ventana para que entre aire fresco y tener una visión de la validez de nuestro país en el mundo. La pregunta que quisiera hacer, pienso que tanto Risa como Lisa me podrían ayudar a tener una visión más clara. En el mes anterior, en el mes de diciembre, Gita Dopinath de Fondo Monetario, la sugerente Fondo Monetario, se refirió a una posibilidad de una segunda guerra fría en virtud de los alineamientos que hay con respecto a temas geopolíticos, como los refirieron ustedes, específicamente en función de un estudio que realizaba el Fondo Monetario a partir de la votación que se habían dado en las Naciones Unidas y cómo diferentes países se habían alineado con respecto a los conflictos, especialmente entre Ucrania y Rusia, y la importancia que tenían esos países en función de ser proveedores de materias primas y en la eventualidad de un alineamiento, una fragmentación mayor de la economía mundial en ese sentido, y lo que ella llamaba una segunda guerra fría, pues esto iba a cambiar totalmente el panorama y lo que le importaba más al Fondo Monetario era el tema de cómo se iba a reflejar eso en el efecto de ya un crecimiento económico bastante ralentizado de la economía mundial. Entonces, pues me gustaría escuchar si tienen alguna información sobre eso, porque me parece que es un tema que está ahí también dando vueltas. Gracias y felicitaciones. Muchas gracias, Juan. No sé, adelante si quiere. ¿Quieres comenzar? Por favor. Yo pienso que tal vez el conflicto geopolítico más importante para la región es la relación entre los Estados Unidos y China. Y lo que vemos, por ejemplo, en particular en América del Sur, es que los países que tienen relaciones más como importantes con China en términos de su comercio e inversión, están en una posición un poco más incómodo, en que ellos como hay más presiones para que ellos escogen un lado, ¿no? en la guerra. Obviamente eso también es un factor en Centroamérica, pero menos en el sentido de que la economía de los Estados Unidos es tan importante, esta región ya es como tan vinculado con los Estados Unidos.
Y también, como mencioné en mis comentarios iniciales, yo pienso que la región puede beneficiar de estas tensiones en el sentido de que estamos viendo alguna como reconfiguración de los supply chains globales y esta tendencia de nearshoring puede beneficiar a la región y a Costa Rica en particular. Nosotros trabajamos con los tenedores de bonos de Costa Rica, pero también con empresas multinacionales que tienen intereses en Costa Rica. Y la verdad es que aunque hay como mucho optimismo y como ruido sobre esa tendencia de nearshoring y Centroamérica y aún en la región en general, el único país fuera de México en que yo recibo preguntas reales sobre inversiones que podría hacer en la región es Costa Rica, es el único, porque ya tienen las instituciones, los clusters, los sectores. Sí. Exacto. Habiendo dicho eso, si China, yo pienso que si China entra en una recesión o tiene sus problemas económicos, si la misma cosa pasa con los Estados Unidos, es un problema para todos. Pero en general pienso que como algunas tensiones geopolíticas yo veo Costa Rica y Centroamérica como un poco menos vulnerables que sus vecinos al sur. Y tal vez beneficiando de este conflicto. Para añadir, soy completamente de acuerdo con Risa y pues hay, pero si hay más tensiones globales, geopolíticamente, etcétera, creo que los impactos para Costa Rica tiene que ser qué pasa con los precios de commodities, ¿no? Precio de petróleo, ¿no? Y etcétera, que puede tener un impacto. Creo que la oportunidad puede para nearshoring puede reforzar crecimiento en Costa Rica, pero este problema de seguridad es muy importante para este lado de crecimiento, como mencionó José Luis antes, ¿no? Ese es un parte del tarea doméstico, ¿no? Trabajar con una mejora en la seguridad, pero tiene estos beneficios de ser vinculado con los Estados Unidos y las relaciones para promover más nearshoring, friendshoring, las otras palabras para eso. Esa es una oportunidad en este mundo muy complejo. No, y efectivamente, como mencionan ustedes, Risa mencionaba que en el caso de América Central o el caso de Costa Rica, el tema del conflicto entre China y Estados Unidos probablemente provoca menos la tensión de tomar partido por algún lado, como sucede, por ejemplo, en productores de commodities como en Sudamérica. Pero no creas, por ejemplo, el escenario reciente, por ejemplo, de disputa en torno a las redes 5G, en el caso del operador de telecomunicaciones costarricense estatal, de propiedad estatal, yo creo que es un poco un reflejo de esa discusión, ¿verdad? De esa guerra fría económica nueva que está surgiendo entre el caso de Estados Unidos y China. Y obviamente, como dice Elisa, otra cosa importante es la magnitud del conflicto y su impacto sobre los commodities. Por ejemplo, en el peor de los escenarios, un conflicto armado en el mar de China, por ejemplo, entre Taiwán y China, ese sería el peor de los escenarios probablemente desde el punto de vista del impacto negativo para nosotros. Pero es muy interesante, ¿verdad? Y es muy interesante también lo que mencionaban, y perdonen que lo refuerce porque yo creo que en Costa Rica lo estamos olvidando, es que el tema de seguridad puede matar, por ejemplo, esos elementos que han sido dinámicos para ciertos sectores de la economía, ¿verdad? Por ejemplo, va a ser mucho más difícil atraer inversión extranjera directa si el entorno de seguridad y político se deterioran gravemente. Bueno, tenemos una pregunta especialmente en área de turismo, ¿no? Turismo. De turismo también, por supuesto. Exactamente. Y tal vez para reforzar este punto, José Luis, como mencioné, Costa Rica es el único país en Centroamérica en que nosotros estamos como trabajando con nuestros clientes para evaluar como cambios en sus supply chains, pero todos también nos preguntan sobre la situación de seguridad. Es como la preocupación principal, sí. A nosotros nos pasa igual, nosotros también vemos
la región, ¿verdad? Y preguntas de multinacionales en torno a ese tema asociados con estos cambios de ubicación de producción también solo suceden generalmente en el caso de Costa Rica. Y es una oportunidad muy interesante porque en medio de algo que es muy negativo probablemente desde el punto de vista global o negativo desde el punto de vista global, hay ganadores en la región como México y Costa Rica que creo yo que además explican mucho de lo que está pasando en ciertas otras dimensiones económicas, por ejemplo en la parte cambiaria, que eso va a ser un tema que analizaremos después ahora la semana entrante. Tenemos una pregunta acá de una persona que no se anotó con su nombre. Lo que dice, nos saluda y nos dice quisiera que se pudieran, que mencionaran Risa y Lisa, digamos, en qué se podría o se debería enfocar Costa Rica en 2024 para lograr una mejora en la percepción del riesgo país. La persona que hace esta pregunta es don Marlon León. Y después creo que tenemos una pregunta que vamos a tomar por el chat, a viva voz, pero tal vez, ¿cuáles serían los elementos que tal vez resumiendo ustedes podrían ver como que podrían mejorar en el corto plazo la calificación de la percepción externa, que es lo que menciona el señor León? Creo que el punto de track record, ¿no? Aún más, ¿no? Porque el nivel de la deuda, estoy pensando en cuentas fiscales, ¿no? Porque ese es el parte más débil en nuestro esquema de la calificación. Una continuación con superávit primario, menor nivel de déficit global, ¿no? Para reducir la deuda, para quitar más presión del pago de interés, para abrir espacio poco a poco, para inversión, ¿no? Porque sin duda tiene problemas de infraestructura. Cuando visité a San José, el tráfico y todo, por ejemplo, y tiene falta de infraestructura en varias partes, lugares, etcétera. So, es muy importante continuar, mejorar perfil fiscal. Para la calificación, okay, mi punto, para nuestro negocio, ¿no? Pero también para abrir más espacio para otro tipo de gasto, gasto social, Exacto. gasto de inversión más productivo, ¿no? Y creo que ese es un área, y track record, y parece que mi percepción también, por parte de los multilaterales, Costa Rica es un buen socio, ¿no? Por ejemplo, es el primer país con este Resiliency Trust Fund, ¿no? Y en las publicaciones del FMI, por ejemplo, en diciembre mencionó parte de este RS, programa de resiliencia, ¿no? Un sustainability project facility, ¿no? For PPPs. Estoy hablando en inglés es mejor de mi español en este caso, ¿no? Pero este área donde vas a tener el IDB, ¿no? BID, el Banco Mundial, European Investment Bank, etcétera, y estoy olvidando sin duda uno, pero tiene IFC, sí, muy importante para entrar el sector privado para promover este tipo de inversión, para dar más resiliencia a cambio de clima, ¿no? Este lado es un momento, es una oportunidad, en mi opinión, perfecto para Costa Rica. Tiene esta marca de sustentable, de verde, y es un buen momento para empujarlo con buenas prácticas. Y este puede fomentar más crecimiento, inversión también. No sé, Risa, si quieres complementar. Sí, estoy de acuerdo con Lisa que yo pienso que Costa Rica tiene una imagen de ser un país, pues, de un
un país con instituciones y una democracia muy fuerte, con una agenda verde que tiene como varios factores que generan mucho apoyo en Washington, por lo menos, y pienso que dentro de el mundo de inversionistas también. Yo sí pienso que implementación es como la pregunta más importante y en particular hemos enfocado más en como aspectos positivos, pero también siempre hay el debate sobre la regla fiscal y si hay como más excepciones o si las fuerzas políticas buscan debilitar la regla con más cambios, eso sí puede ser un problema. Y pienso que en los últimos años hemos visto un gobierno bien comprometido al ajuste fiscal, pero debido en parte al tema del acuerdo con el fondo. Y ahora que está graduándose, hay tal vez la duda. Y que se acercan las elecciones, además. Sí, y con las elecciones, etcétera. Así que para mí eso es la cosa clave, es si el gobierno como sigue en la misma ruta y con un nivel de compromiso muy fuerte hacia la regla fiscal después del programa, o si vemos una política un poco más, más enfocado en ganar las elecciones, como menos enfocado en el tema de consolidación fiscal. Y en particular porque este gobierno ya tiene su autorización para emitir más deuda, que es algo nuevo, ¿no? En los últimos años los gobiernos de Costa Rica siempre ha tenido como el Congreso ha tenido el leverage, ¿no? Sobre el gobierno en cosas fiscales porque necesitaban como el apoyo del Congreso para emitir deuda. Y ahora este gobierno tiene una autorización de varios años, ¿no? Y eso también da más espacio al gobierno y disminuye un poco algunos riesgos financieros, pero también puede ser como una oportunidad para el gobierno de abandonar su compromiso a la consolidación fiscal. Sí. Y digamos, de las autoridades fiscales, por lo menos en su discurso, uno siente que se mantiene el compromiso. De hecho, aprovecho para anunciarles, el lunes vamos a tener una actividad especial también donde don Novi Acosta va a estar conversando con nosotros sobre la situación fiscal, sobre los planes fiscales. En el transcurso de la tarde, para todos los que nos escuchan, va a llegarles la posibilidad de participar. Pero también yo siento que uno de los riesgos principales hacia el futuro es muchos sectores, y no solo el ejecutivo, sino especialmente sectores políticos y grupos de interés empresariales, a veces piensan que ya el trabajo del ajuste se hizo, ¿verdad? Y se nos olvida que el nivel de deuda todavía es 60% del producto, que las tasas de interés reales a nivel global e internacional están más altas, lo que significa que continuar con el ajuste es más difícil, ¿verdad? Y entonces uno empieza a ver, por ejemplo, ciertas reformas que minan un poco los ingresos fiscales, por ejemplo, la rebaja en los impuestos a los automóviles, que es un clamor político que algunos grupos de oposición aprovecharon para poder aprobar reformas en ese sentido, o elementos que debilitan la base tributaria, o eventualmente en el caso de la regla fiscal que podrían aumentar la parte presupuestaria. Y entonces hay una sensación como que ya se hizo el trabajo. A veces uno escucha personas, especialmente en el ámbito político, que a veces confunden previsiones presupuestarias con flujos de caja reales. Entonces pareciera que hay una percepción de que la situación fiscal es mucho mejor, y ahí hay que tener cuidado porque todavía falta ajuste, ¿verdad? Y yo creo que ustedes lo han planteado muy bien, ¿verdad? Y viene una parte complicada del ajuste que es el primer ciclo político, digamos, después de esa mejora fiscal. Teníamos una pregunta de don Alan Luis. No sé si don Alan todavía quiere hacer la pregunta. Sí, aquí está don Alan. Sí, buenos días. Bueno, primero agradecerles y comentarles que considero muy acertados los comentarios. Mi pregunta, inquietud más bien va por el lado un poco de cómo ven ustedes el tema, digamos, de la política monetaria. Sabemos que el tipo de cambio ha tenido una caída, una apreciación del colón muy fuerte en los últimos 18 meses, ¿verdad? Lo cual también impacta, digamos, de manera directa el riesgo cambiario que tiene el gobierno, mejorando pues su posición, dado que recoge colones y está pagando dólares con un tipo de cambio más bajo.
mucho en parte, y José Luis ahí puede explicarnos un montón de cosas más por el tema de el premio por la inversión en colones, la tasa de política monetaria que ha estado alta. Por otro lado, se habla de impactos sobre factores claves de la economía, como son la atraída inversión extranjera, aunque no está directamente relacionado solo con la rentabilidad, sino también pues, con las condiciones, digamos, que ofrece el país en atracción de inversión extranjera directa. Pero sí, eventualmente sí hay una entrada de capitales, digamos, que buscan rentabilidad por la tasa de interés. Y mi pregunta es, ¿cómo ven ustedes la sostenibilidad de eso, el impacto en las cuentas fiscales, dado que considero que la calificación actual y, a ver, yo no puedo decir que es un techo a la calificación, pero, digamos, los ciclos electorales y los efectos sobre las políticas fiscales, digamos, creo que están descontadas ya dentro de esa calificación. Es como un riesgo que podría ser intrínseco, ¿verdad? No somos un país que ha mostrado una disciplina fiscal férrea, sino que ahí tenemos brincos y saltos cuando hay ciclos electorales. Entonces, mis inquietudes van por ese lado. ¿Cómo ven ustedes la sostenibilidad de la política monetaria y cómo ha impactado eso las cuentas fiscales? Y cómo podría también afectar, digamos, los sectores dinámicos de la economía, que al final del día son los que generan más ingreso de divisas, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias, don Alan. No sé quién Lisa, quiere. para ti. Yeah. Gracias. Gracias. Entre nosotros dos. Pues este tema desde el nivel y el, speed, etcétera, de la apreciación del colón, era un tema durante todas las reuniones que tuve con mi colega en el año pasado, pues en 23. Es un tema sin duda y hasta hoy, ¿no? Uno no parece que está, no tiene un impacto muy fuerte en el ritmo de crecimiento e inversión, ¿no? Si mira las cifras del año pasado y tenemos un ritmo de crecimiento en nuestra último press release menor, probablemente va a ser más o menos de 5, hacia noviembre creo que los datos implican un crecimiento mayor de 5, ¿no? No tiene, y con más, en nuestro punto que quiero regresar, pero también en el área de exportaciones, pero también en la demanda doméstica, ¿no? Su influencia de resiliencia en las cuentas externas dentro de la economía que no tiene que hacer, ¿no? Con exportaciones. Hasta ahora no tienen un impacto, ¿no? Pero es un tema. Pero parece que, por ejemplo, en tema de nearshoring, etcétera, hay otras ventajas que puede compensar, gracias, sí. Pero por parte de las acciones del Banco Central, tiene inflación negativa, ¿no? Tiene deflación hasta hoy también. Y sin duda parece que hay espacio para una continuación con una reducción en la tasa de interés. Hizo otro corte en diciembre de 25 bips, ¿no? Y no sé, tiene una reunión esta semana, mañana, ¿sí? Recuerdo bien. Mañana, exactamente. Probablemente estamos en una continuación de un proceso de ajuste, pero también probablemente bancos centrales tienen una visión cautelosa, ¿no? En este mundo tan complicado, ¿no? Y el riesgo de volatilidad. Regresando a este tema de geopolitical risk, ¿no? Volatilidad en los mercados puede tener un impacto en Costa Rica. A pesar de
de emitir bonos en los mercados globales. No, estoy también pensando en, volatilidad en los mercados financieros internacionales. Puede impactar los tasas en el mercado local también. So, ese es un riesgo. Pero, hay un track record de un floating colón y es muy importante. Vamos a tener periodos de apreciación y depreciación. Y creo que es la habilidad de este tipo de fluctuación general, por nuestro punto de vista, la habilidad de fluctuar es muy importante. El nivel de dolarización en el sistema es una pregunta, pero como mencioné, menor en comparación con el pasado. Y hasta hoy no parece que las empresas con deuda, por ejemplo, en dólares, las empresas con deuda en dólares tienen, ¿cómo se dice?, recursos en dólares también. Un mismatch es el problema. Si es un mismatch, es un problema para el sistema financiero, etcétera. So ese es un otro riesgo. Finalmente, otro punto que creo que es importante es, regresando al tema de crecimiento. Crecimiento más fuerte fuera de San José es importante para el país, para los políticos y para la gente, lo más importante, pero puede tener un impacto en las elecciones, ¿no? Y este tema fue un tema importante durante mi visita del año pasado, ¿no? Cómo mejorar perspectiva de crecimiento, no solamente en el área de San José, y cómo puede el nearshoring mejorar en otras partes del país. Y seguridad tiene que ser con este también, y infraestructura. Interesante. No sé, Risa, si quieres hacer algún comentario o... El tema de la apreciación es un tema que yo creo que nos va a seguir persiguiendo durante este año, porque un poco como lo planteaba en la pregunta que nos hacía el participante en la sesión, está un poco la pregunta, bueno, si las razones de la apreciación son más financieras, vinculadas, por ejemplo, con diferenciales de tasas de interés, Sí. o, por ejemplo, si hay también que enfrentar el efecto de la apreciación real producto, por ejemplo, de un proceso más estructural de largo plazo en donde estos cambios que se están generando están cambiando, digamos, los niveles de tipo de cambio de manera más secular, ¿no? Entonces, ese es un tema que es muy, muy interesante y yo estoy casi seguro que nos va a seguir acompañando este año, ¿no? Bueno, yo creo que ya estamos llegando al final de esta sesión. De verdad, Lisa y Risa, ha sido un placer conversar con ustedes. Como siempre que las hemos traído esas actividades, nos han dado una clase realmente muy completa, no solo de lo que hacen, del trabajo que hacen, sino sobre todo de cómo nos perciben el resto del mundo y cuáles son esos elementos, digamos, de fortalezas y debilidades que son tan importantes. Les agradezco nuevamente que nos hayan acompañado esta mañana. Estoy seguro que para nuestros participantes en esta sesión ha sido muy, muy enriquecedor. Les recuerdo a los que nos están escuchando en este momento, el próximo lunes a las 9 de la mañana, ahora en unos minutos, vamos a circular la invitación. Vamos a tener como invitado especial a don Noy Acosta, ministro de Finanzas, ministro de Hacienda de Costa Rica. Vamos a hablar justamente de la parte fiscal. Y también recordarles que el próximo miércoles a las 9 de la mañana tenemos nuestra primera sesión mensual ya hablando, no teniendo invitados como ustedes, sino hablando nosotros de nuestras perspectivas para 2024-2025, que vamos justamente a revisar nuestros pronósticos de corto plazo para Costa Rica. Así que de nuevo, muchísimas gracias. Espero que pasen un buen día y muchas gracias a ustedes dos, Lisa y Risa, por de verdad esta conversación tan agradable. Muchísimas gracias a usted, José Luis. Es un placer estar con usted y con Risa, como siempre. Es un honra. Muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias. Siempre un placer. Gracias. Gracias. Chao. Gracias. Hasta luego. Chao. Nos vemos. Chao. Chao.